Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Escucha bien, buenas noches, maestro. Perfecto, gracias. Bien, como les había comentado brevemente, recordemos un poco lo que hemos hecho. Aquí en resumen, vean que este escenario de aquí, ¿no? Este escenario de aquí es un escenario sin deuda, ¿sí? El básico, ¿no? ¿Sí? Y este escenario es con cambios. Este escenario de aquí es con deuda. Y lo que hemos visto, ¿no? Que la deuda tiene impacto fundamentalmente en la rentabilidad, genera un deterioro en la liquidez. Eso es lo que hemos visto nosotros y hemos hecho el respectivo análisis. Entonces, sin deuda, con deuda. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a, este escenario que hemos visto, lo que voy a hacer es este con deuda, este escenario sin deuda, que está sin fórmula, lo voy a mandar acá. Este es el escenario sin deuda y este escenario con deuda, este escenario con deuda, pero le voy a bajar la deuda, vamos a traer una deuda de 50%, 50%, inicialmente con una deuda de 50%, y este escenario, que era con deuda, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, y ahora va a ser como mi nueva base. Voy a copiar formato, con escobita, voy a pegar, y este escenario es con deuda. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos un escenario. Ahora, el cambio, nuevamente vamos a hacer la fórmula que es este señor, menos este señor, dividido en este señor, y ahora les explico lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí además de la deuda, le vamos a incluir las cargas sociales? Es decir, vamos a introducir el peso del gobierno, del Estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos un escenario sin deuda, el inicial, ¿sí? Acá tenemos el escenario con deuda, y a este escenario con deuda le vamos a incluir las cargas sociales para ver qué cambios, qué cambio origina las cargas sociales al escenario con deuda. Entonces, recapitulando un poco, estamos en el tema del presupuesto maestro. ¿Y qué es lo que hemos visto primero? Hemos visto un presupuesto maestro sin deuda. Luego estamos viendo un presupuesto maestro con deuda. Ahora vamos a ver un presupuesto maestro con deuda y cargas sociales, ¿no? Y lo que buscamos es determinar cómo las cargas sociales, o sea, toda la parte laboral, cuál es su efecto en los indicadores financieros promedio que estamos tomando, nosotros como base de análisis. Entonces, veamos el impacto de las cargas sociales. Primer impacto, hay que entender que nosotros tenemos los aportes, los aportes patronales. Los aportes patronales los hace el patrón, lo hace el empresario. En mi país, Bolivia, es 16,71%. ¿Qué quiere decir esto? Que al sueldo del trabajador, el, la empresa tiene que hacer un aporte de 16,71% sobre el total ganado del trabajador. Esto lo hace la empresa. Además, la empresa
otorga beneficios sociales, como ser el aguinaldo del trabajador, fundamentalmente el aguinaldo, donde el porcentaje del aguinaldo es 8,33%, pero a veces, cuando la economía está bien, se paga doble aguinaldo. También tenemos la previsión para indemnización, que es igual a 8,33 de manera mensual. Entonces, el aguinaldo de Navidad se paga en diciembre, que equivale a un sueldo, o a dos sueldos si la economía está bien, o a dos sueldos si se le ocurre al gobierno que sea así, digamos, ¿no? Entonces, y la previsión para indemnización equivale a un sueldo anual. En Bolivia se le llama el famoso quinquenio, porque cuando el trabajador cumple 5 años, se le paga este importe. Entonces, esto que tenemos aquí, esto que tenemos acá, son todo lo que son cargas sociales que debe asumir el empresario. Entonces, el empresario, ¿qué pasa con mi costo? Porque al final del día yo tengo que ver el efecto de mi costo. Tengo que tomar en cuenta el 16,71% más el 8,3333% por 3, pensando en que vamos a pagar doble aguinaldo por escenario y pensando que tenemos que considerar la indemnización. Eso suma un 41,71% que se debe hacer cargo el empresario. Estos son costos que se debe hacer cargo el empresario. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros, me imagino que ustedes en su país, ¿sí?, deben tener similares porcentajes, ¿no es cierto? Que son aportes que hace el empresario, no se lo descuenta al trabajador, no, son aportes que hace netamente el empresario. ¿Tienen aportes similares ustedes en sus países? ¿Sí, correcto? En México, en Ecuador, Colombia, Sí, profe. sí. Quizás los porcentajes varían, ¿no es cierto? Pero la esencia no, ¿no es cierto? La esencia no. O sea, ¿qué quiere decir la esencia? Que al final del día esto incrementa el costo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar sobre estos montos y ya ustedes podrían hacer ajustes en términos de los porcentajes. Un segundo. Tengo un video. Dame un segundo, por favor. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a partir por lo patronal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo incluyo? Miren, primero, este porcentaje de 41,21% tiene un impacto en mi costo. Entonces, vamos a ir ajustando nuestro costo. Vamos al costo, ¿sí? En el costo de venta, una producción. ¿Qué sucede ahora en producción? En producción, en la mano de obra, que ahora mismo en la mano de obra teníamos el total ganado, ¿sí? Total ganado, a este total ganado, es decir, voy a agregar un comentario, ¿sí? El costo de la mano de obra directa sería igual al total ganado por 1 más el 41,71%, ¿sí? Que aquí están los aportes patronales y los beneficios sociales del trabajador. Entonces, lo que va a pasar en términos de costo es que aquí, este señor que tenemos aquí,
lo vamos a incrementar, lo vamos a incrementar por 1 más 41,31%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente que el costo de la mano de obra es mayor. Ahora, ¿qué implicancia tenemos eso? Obviamente que esto, ¿cuál es la implicancia? Que va a subir mi costo, ¿no es cierto? Inevitablemente va a subir mi costo. Antes era menor, ahora 2,90. Y si revisamos nosotros los indicadores, vamos acá a resumen. Hasta ahora hay un efecto en el margen neto, ¿no es cierto? El margen neto cae. ¿Cuánto cae? Cae 7%. ¿Y por qué más cae el margen neto? ¿Sí? ¿Por qué cae el margen neto? Bueno, aquí nos olvidamos de calcular y modelo el índice de cobertura de interés, ¿no es cierto? Que, que lo tenemos calculado, vamos a sacar un promedio. El promedio lo tenemos aquí. Índice de cobertura de interés, que ya tenemos datos para eso. Perfecto, ¿no? Este es el índice de cobertura de interés, 6,65. Vámonos a resumen. 6,65, pero necesitamos el base, ¿no? ¿No, colegas? Así que, ¿qué vamos a hacer para colocar el base? Vamos a volver nuevamente a producción y voy a deshacer la operación. Aquí antes estaba solamente 20, ¿no es cierto? Miren, ¿cuánto era antes mi costo unitario? Era 2,80. ¿Y cuánto era mi 6,88? Le voy a copiar al con deuda para hacer el cambio. Ahora sí, miren, vamos a incluir, ahora mismo no hay ningún cambio, vamos a incluir el costo laboral en producción, donde a este ítem lo vamos a multiplicar por 1 más 41,21%, donde, ¿qué tenemos ahora? Vamos a indicadores, en resumen, vea que negativo en todo, ¿no, colegas? Pero ahora mismo no es correcto hacer el análisis, ¿por qué? Porque fíjense, si vamos a balance, ¿sí? En este caso, el balance sigue cuadrado, ¿no es cierto? Sigue cuadrado. Pero tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, primero ya hemos incluido hasta el momento en el costo de venta. El costo de venta ahora es 2,90, ¿no es cierto? Ya hemos incluido entonces el tema laboral en el costo de venta. Ahora vamos a incluirlo también. ¿Dónde más hay gente? Hay gente en la parte de mis gastos operativos. Aquí tengo los sueldos y salarios. Voy a agregar una nueva fila que se llame cargas sociales. Cargas sociales. Y lo que voy a hacer es, fíjense aquí, voy a multiplicar por 41,71%. Y vamos a arrastrar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incluyendo las cargas sociales en mi estado de resultados. Veamos mi balance. Mi balance, ahora, ahora con este cambio, mi balance no cuadra. Sí, no cuadra. Bien, es que falta todavía hacer algunos ajustes. Entonces, vamos por partes. Las cargas sociales las he incluido en mi costo de venta y las cargas sociales las he incluido en mis gastos operativos.
Implicancias naturales es que mis gastos operativos han aumentado, y también lo ha hecho claramente mi gasto operativo. Vamos a ver el resultado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un incremento natural en mi costo de venta y un incremento en mi gasto operativo. Bien, primer elemento. Ahora vamos a hacer algunos análisis, y lo vamos a hacer aquí en producción, donde en producción lo que yo necesito que analicemos todos es lo siguiente. A ver, voy a copiar esto, voy a copiar, control C, ya que voy a colocar total ganado, ¿sí? Entonces, ¿esto de aquí será el total ganado? No, no es cierto porque está incluido acá con las cargas, ¿no, señores? ¿Cómo podría sacar el total ganado de producción? ¿Sí? El total ganado el total ganado de administración es sencillo de calcular porque lo tenemos. Fíjense en gastos operativos, tenemos el total ganado de administración. Lo tenemos. Lo que no tenemos es el total ganado de producción, porque aquí tenemos el costo, ¿no? Aquí tenemos el costo. Pero nosotros recordamos la ecuación matemática donde el costo de la mano de obra directa es igual al total ganado por 1 más el 41,71%. Donde por matemáticas sabemos que el total ganado entonces va a ser igual al costo de la mano de obra directa. Si eso multiplica, pasaría a dividir, ¿no, colegas? ¿Sí? Es decir, si quiero total ganado, esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es una operación matemática que me diga, ok, esto es igual a este monto dividido entre 1 más 41,71%. De esa forma, obtenemos el total ganado de la parte de la producción. Colegas, pregunto si la operación matemática está clara. Me avisen, por favor. ¿Está claro, profesor? Perfecto. Excelente, excelente, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como ya está clara la operación matemática, lo que voy a hacer aquí, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Ahora, entonces fíjense que si bien tenemos diferentes países, los porcentajes cambian, desde luego, pero la esencia financiera es lo que queremos analizar a partir de este modelo. Pues lo que voy a hacer aquí es sacar un total ganado general, ¿sí? Voy a sacar un total ganado general, donde voy a sumar bien, y aquí voy a colocar, ¿no?, los aportes patronales, y acá voy a escribir, ¿no?, aportes patronales en Bolivia
16,21%. Perfecto, esto es en Bolivia, ¿no? Entonces, los aportes patronales es igual a este señor por 16,21%. Y tenemos los aportes patronales. Bien. Ahí tenemos los aportes patronales. Y ahora acá vamos a colocar el aguinaldo. El aguinaldo. Vamos a trabajar asumiendo el peor de los casos. Vamos a asumir un doble aguinaldo. Doble aguinaldo. Peor que en el país estamos en periodo electoral. Puede ser que el gobierno se le ocurra doble aguinaldo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos aquí, colocamos igual a este señor por 8,333333% por 2. Entonces, este aguinaldo se lo paga en diciembre. O sea, quiere decir que en diciembre nosotros vamos a pagar todo este monto de dinero. Este monto de dinero lo voy a pagar en diciembre. Porque este monto, la lógica es que el empresario le va apartando este monto de dinero al trabajador, lo va apartando y se lo paga en diciembre. Y se lo paga en diciembre. Muy bien. Ahora bien, luego tenemos estos dos ítems. Ahora vamos a colocarle la previsión para indemnización. Que es un sueldo anual, pero el porcentaje es 8,333% cada mes. O sea, cada mes en Bolivia, del total ganado, se multiplica por 8,33333%, y esto el empresario lo va apartando hasta que el trabajador cumple sus 5 años. Cuando cumple los 5 años, el empresario se lo da, es decir, que estamos hablando de 5 sueldos, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el desglose. Ahora, vamos a hablar ahora en términos de flujo. En términos de flujo, los aportes patronales se pagan, el cálculo se hace en enero y se paga en febrero. Bien, aquí hay una cuestión importante, un supuesto que no charlamos en la anterior sesión. Si ustedes ven nuestro flujo, aquí tenemos la mano de obra directa, ¿sí? ¿Correcto? Acá tenemos la mano de obra directa que viene, es correcto, si sale antes, es correcto, si sale antes igual le corresponde, ¿no? Es correcto, Luis. No necesariamente tiene que completar los 5 años, ¿no es cierto? Si se retira antes o se lo despide, igual se le tiene que dar, totalmente. Bien. Bien, acá tenemos el tema del costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra. Vean que tenemos que incluir, ya tenemos el total ganado, lo tenemos aquí. El total ganado en el flujo. Está el total ganado. Y aquí en la mano de obra, ¿sí? En la mano de obra, en producción, vámonos, fíjense que es producción C45. Producción C45. Producción C45, creo que es C45. Vean, aquí estamos incluyendo el costo. Entonces debemos colocar el total ganado de producción. Entonces aquí en el flujo, momentáneamente vamos a registrar
el total ganado de producción. Es decir, igual el total ganado de producción. Voy a producción y busco el total ganado de producción. Estoy colocando el total ganado de producción. Importante ese dato, ¿no? Bien, estoy colocando el total ganado de producción. Acá le voy a escribir total ganado. Acá voy a escribir, bueno, copiar, pegado especial, total ganado sobre el salario también. Bien, está el total ganado. Pero fíjense que se lo está colocando en el mes en el cual ocurre el egreso. Generalmente los sueldos, generalmente los sueldos, por ejemplo, si este es un mes, acá tenemos un mes, las empresas, desde el punto de vista financiero, se apalancan con el trabajador. ¿Por qué se apalancan con el trabajador? Porque en lugar, porque en realidad si ellos trabajan un mes, yo debería pagarle el último día hábil de cada mes. Pero ¿qué hacen los empresarios? Generalmente se apalancan con el trabajador y se le paga los primeros días del mes siguiente. Pero sin embargo, en mi país existen algunas empresas, como las entidades financieras, que pagan el último día hábil de cada mes. Es decir, que el total ganado se liquida en el mes. Se liquida en el mes. Entonces, si fuera la lógica que normal de pagar el mes siguiente, entonces lo que tendríamos que hacer es trasladar este monto a este lado. ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Perfecto. Pero sin embargo, los, los aportes patronales no se pagan en el mes, se pagan en el mes siguiente. Es decir, estos aportes patronales, la empresa retiene ese monto, o sea, aparte ese monto, y no es que se quede en la empresa, lo tiene que depositar a una entidad financiera generalmente el mes siguiente. Entonces, desde el punto de vista del egreso de efectivo, el egreso de efectivo de este aporte patronal ocurre el mes siguiente. Ocurre el mes siguiente. Ocurre el mes siguiente. Pero si ocurre el mes siguiente, esto seguramente va a tener un impacto en mi pasivo, ¿no, colegas? Si este egreso va a ocurrir el mes siguiente, tendría que pasar algo en mi pasivo, ¿no es cierto? En mi pasivo tendría que aparecer una cuenta, acá abajito, que se llame aportes patronales por pagar. Aportes patronales por pagar. ¿Por qué? Porque si se paga en el mes de febrero, lo tendría que registrar por pagar un mes antes, ¿no, colegas? Es decir, que si nos vamos al flujo, este importe que sale en enero, yo lo debo de, perdón, que sale en febrero, yo lo tengo que registrar en por pagar en enero. De tal forma que al cierre de gestión, es decir, al cierre de gestión, cerramos gestión aquí, me va a aparecer aportes patronales por pagar porque lo voy a pagar en diciembre. ¿Se entiende, colega, la lógica? Aparece en el flujo un mes siguiente y en el balance un mes antes. Pero gracias, Luis. Bien, ahora mismo vamos con la lógica. Volvemos a producción. Este aguinaldo, este aguinaldo, ¿cuándo debería aparecer el pago de aguinaldo? De acuerdo a lo que les conversé.
El pago de aguinaldo ocurre ¿en qué mes? En diciembre, ¿no, colega? En diciembre, en otro color, en diciembre ocurre el pago del aguinaldo. O sea, aquí en este mes. O sea, que en diciembre, lo que nosotros vamos a tener es que el aguinaldo, este aguinaldo de aquí, lo vamos a pagar, ¿dónde? En diciembre. Pero como lo vamos a pagar en diciembre, la empresa lo tiene que provisionar cada mes. Es decir, lo tendría que apartar en el balance. Entonces, en el balance aparece una cuenta que se llama provisión, provisión para aguinaldo. ¿Qué pasa? Pasa que aquí voy a colocar, en producción, voy a colocar este señor. Y para el siguiente mes, este señor más el mes siguiente. Y así lo voy a ir apartando. ¿Hasta qué mes? Hasta este mes de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos a ir apartando hasta este mes. No aparece aquí ese ítem. ¿Por qué no aparece? Porque claramente en este mes se lo paga. Voy a repetir el cálculo. Provisión para aguinaldo. Voy a irme a producción. Ahí tenemos el de mes 1 y el mes 2 es el acumulativo. Y sigue la lógica, ¿no? Hasta este mes de aquí. ¿Y por qué en este mes desaparece la cuenta? Porque en este mes se hace efectivo el pago. Entonces, ¿cuál es la lógica que quiero desarrollar con ustedes? ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Si no se paga, se acumula. El aguinaldo no se paga, ¿no es cierto? Cada mes. Y como no se paga, se acumula. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, hasta el momento donde usted tiene que hacer el pago. Y el pago, repetimos el cálculo, el aguinaldo, lo calculamos y el pago corresponde a la suma de todos estos ítems, ¿no? Colegas, ¿hasta aquí estamos todo bien? Gracias, Luis. ¿Los demás colegas, alguna duda, consulta? ¿Estamos todos bien? Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Carlos. Bien. Entonces, fíjese que el aguinaldo, esto se paga cada mes y el aguinaldo se paga al término en diciembre. Y esto, la empresa lo tiene que apartar. La empresa lo tiene que apartar. La empresa lo tiene que apartar. Porque esto la empresa eh, no lo paga, ¿no? No lo paga, lo tiene que apartar. ¿Cuándo lo paga la empresa? A ver, vamos a ver este análisis de aquí. Ah, acá no está sumando esto, ¿no? Sí, vamos a colocar la formulita para que vaya sumando. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, bien, ahora sí. Vamos con la lógica de análisis. La previsión para indemnización es un monto que la empresa calcula sobre el total ganado
pero la empresa lo tiene que ir apartando, 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 hasta que el trabajador se retire o usted lo despida o entere los 5 años. Entonces, cuando el trabajador entere los 5 años recién, usted va a hacer este desembolso. Entonces, no es una variable que debería aparecer acá en mi flujo. No aparece en mi flujo. No aparece en mi flujo. Y como no aparece en mi flujo, porque no es una salida, recién va a ocurrir la salida al término del periodo 5, pero sin embargo debería aparecer en mi balance, ¿no, estimados? Debería aparecer en mi balance porque tengo que apartar ese dinero. Aparece en mi balance una cuenta que se llama previsión para indemnización. Y esta cuenta va a aparecer desde el mes de enero. Desde el mes de enero. Vamos a copiar acá un formatito. Una jovita. Punto. Ahí. Voy a colocar ahí. Voy a colocar a producción. Voy a colocar este monto. Y lo que hace la empresa lo va apartando. Este señor más el señor. Y fíjense que la previsión para indemnización siempre va a tener un comportamiento creciente. ¿Y cuándo va a decrecer? Cuando se efectúe el pago, ¿no es cierto? Mientras esta cuenta, fíjense que va a tener un comportamiento creciente, creciente. Y esta cuenta está en función del total ganado, ¿no es cierto? Está en función del total ganado. Es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que más adelante, en la segunda parte de esta sesión, vamos a entrar a lo que es planeación financiera, tanto de corto como de largo plazo. Primero vamos a comenzar con la de corto, donde vamos a proyectar los estados financieros de una empresa nacional, PIL, donde esos estados financieros que tenemos, vamos a hacer una proyección a 2 gestiones. Entonces, para proyectar estados financieros, nosotros carecemos de información, por lo tanto, tenemos que usar mucha lógica para la proyección, mucha lógica, para tratar de aproximarnos a la verdad. Sin embargo, aquí tenemos ya esta es una proyección a detalle, donde nosotros tenemos precisión o un mayor nivel de precisión acerca de las variables que estamos tomando en cuenta. Entonces aquí faltaría hacer la suma de este ítem. Y si hemos hecho las cosas bien, debería cuadrar, ¿no, colegas? ¿Sí? Vea que en el control cuadra, ¿no es cierto? Cuadra. Pero entonces, el objeto del análisis es las cargas sociales, ¿sí? Y si nosotros filosofamos, y acá pregunto a colegas que tienen mucha más experiencia que mi persona en esta área, ¿cuál será la intención de las cargas sociales? Por ejemplo, en este aporte patronal, hay un porcentaje que es la Caja Nacional de Salud, digamos, ¿no? La seguridad a largo plazo se le llama, ¿no? Que es nuestro medio. Pero al final del día, en términos financieros, veamos el impacto. Podríamos decir, estimados amigos, que la formalidad, es importante tener en cuenta acá, la formalidad, al menos en mi país, la mayor parte de la economía es informal. Es decir, que esto que he calculado aquí, solamente lo asumen, o este costo, este 41,71%, solamente lo asumen aquellas empresas
que están enmarcadas en la formalidad, ¿sí? Es decir, que las empresas que no son formales no pagan este costo. Entonces, podríamos decir que el costo de la formalidad, ¿cómo le pega al empresario en términos de indicadores de rentabilidad? Veamos. Claramente hay un efecto negativo en todos los indicadores. Incrementa la deuda, ¿sí? La cobertura baja, aumenta la eficiencia, pero aumenta la eficiencia por una reducción de caja, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes ven su LI, cae, ¿no es cierto? Y eso obviamente está reduciendo mis activos y eso hace que aumente mi eficiencia. Me destruye el margen y en términos porcentuales, ahora mismo nosotros podemos decir que la formalidad me quita 2% de rentabilidad. Nadie nos lo está contando, nosotros lo estamos calculando, ¿no? Obviamente que estamos trabajando con los porcentajes de Bolivia, pero sin embargo, usted puede aplicar los porcentajes de su país, ¿sí? Y la lógica misma de su país e identificar cuánto afecta la formalidad en cuanto a mis indicadores de rentabilidad. Obviamente que el flujo se ve claramente afectado, ¿no? Pero dentro de los indicadores donde hay más efecto, claramente, 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 nosotros podemos observar que la variable que tiene mayor incidencia es en el margen, ¿no, amigos? Mira, tenemos una reducción del 22% en términos de margen. Pregunto, estimados, hasta aquí se entiende cómo la figura gubernamental, porque esto lo establece las normativas, esto lo establece el gobierno, ¿no? Impacta en los números de las empresas. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Ahora bien, hemos hablado de las cargas sociales. Gracias, Luis. Ahora, hay otro tema. Así como existen aportes patronales, también existen los aportes laborales. Los aportes laborales. En Bolivia, el porcentaje es 12,71% sobre el total ganado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos aquí que diferenciar total ganado de líquido pagable. ¿Qué quiere decir esto? El líquido pagable, que es lo que se le paga al trabajador cada mes, ¿qué es lo que hacemos? Al trabajador, el total ganado lo multiplicamos por 1,1 menos 12,71%. Es decir, que al trabajador le restamos los aportes laborales. ¿Sí? Y este aporte laboral se paga un mes después. Un mes después. Entonces, fíjese que también la normativa aplica para el trabajador. Perfecto, aquí tengo a Carlos. Si aunque mi país es diferente, pero con los conceptos y análisis puede relacionarse perfectamente. Gracias, Carlos, ¿no? Tal cual. Los porcentajes varían, pero en esencia deberíamos llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, en América en general, ¿no?
las normativas laborales son similares, son similares. Es decir, existe mucha protección laboral. Pero en este caso, esto le pega directamente al trabajador, porque el trabajador al final del día no recibe su total ganado, ¿no? ¿Qué recibe él? Un líquido pagable. Entonces, veamos a ver. Ahora, si analizamos, nos vamos a producción. Aquí está todo lo que es patronal. Vamos ahora con lo laboral. Entonces, tenemos que calcular nosotros el líquido pagable de producción. ¿Sí? El líquido pagable de producción y el líquido pagable de la parte administrativa. El líquido pagable de la parte administrativa. Líquido pagable de producción y líquido pagable de la parte administrativa. Cuando hablamos de líquido pagable de la producción, entonces, ¿qué hacemos? Al total ganado, ¿sabe qué? Le vamos a restar 12,31%, que es el porcentaje que se aplica acá en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que el trabajador va a recibir? El trabajador de producción, no voy a pagar 66.000, voy a pagar 27.000. Esto le voy a retener al trabajador. La misma lógica va a ocurrir con la parte administrativa. Le voy a reducir 12,71%. Entonces, eso por una parte. Eso es en cuanto a lo que le voy a pagar al trabajador. Y lo que vamos a colocar aquí vamos a colocar los aportes laborales. Esos son los aportes que hace el trabajador. Aportes laborales, que es sobre el total ganado general por 12,71%. Entonces, es importante que la parte laboral, ¿dónde va en el tema, pues, del flujo, no? Entonces, esta es una variable que afecta al flujo, fundamentalmente, y afecta al balance, porque si hablamos de flujo, ya en este punto de aquí, en este apartado, ya nosotros no vamos a colocar el total ganado, ¿no, colegas? ¿Qué vamos a colocar aquí? Líquido pagable. Y aquí vamos a colocar, como está grabado, ustedes van a ver todos los cambios de nombre que he hecho. Líquido pagable. Pero fíjense, todo está en función o qué es lo que busco, una lógica, ¿no? O sea, hacerlo esto como un cuento, ¿no? Líquido pagable, pues aquí ya no es el total ganado, sino el líquido pagable. El líquido pagable, lo que va a salir de la empresa es el líquido pagable. Aquí lo propio, reviso si copié bien en producción. Perfecto. Y en sueldo de salario también colocamos el líquido pagable. ¿Y qué más? Y aquí va a aparecer el aporte laboral. El aporte laboral. Donde el aporte laboral se paga no aquí, no en enero, se paga en febrero. El aporte laboral sale de la empresa hace las veces de agente de retención y ese monto lo va a pagar el mes siguiente. Lo va a pagar en igual y voy a agarro producción y agarro ese aporte laboral y lo arrastro porque se paga el mes siguiente. Pero como se paga el mes siguiente, pero la operación fue en enero y la contabilidad se basa en el devengado,
Entonces, yo debo registrar este aporte laboral, pero por pagar en mi balance. Es decir, aquí activo otra cuenta que se va a titular aporte laboral por pagar. Donde el aporte que voy a pagar en este mes lo registro por pagar un mes antes. Lo registro por pagar en el mes de enero. Y agarramos nuevamente nosotros el modelo, nos vamos a nuestro flujito. Y esto que aparece como salida de efectivo en febrero, va a aparecer como algo por pagar en mi pasivo. Y lo registro nomás así porque esto no se acumula, ¿no es cierto? Se paga cada mes. Y esto se debería arrastrar hasta diciembre. Ahora nosotros tenemos que verificar que efectivamente la fórmula lo esté jalando. ¿Sí? Y sumamos. Y si hemos usado la lógica correcta, vea que nuestro balance debería seguir cuadrando de manera perfecta. Debería seguir cuadrando. No debería haber cambios. Entonces, nosotros vamos a ahora sí a hacer otro análisis y vamos a ver qué pasó con esta incorporación de los aportes laborales. Vamos a resumen, donde el efecto, claramente, en el flujo creo que baja un poquito el efecto, ¿no? Sí. Porque la salida, o sea, ya debería haber un alivio para mi flujo, ¿no, colega? Porque antes todo lo tenía que pagar el total ganado en el mes. Ahora tengo que pagar el total ganado en el mes y la otra parte en el siguiente. Pero aquí ustedes pueden ver ya toda la parte laboral y patronal incluida en los flujos, en los indicadores financieros que provienen obviamente de los estados financieros que nosotros hemos elaborado. Colegas, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, ¿vamos todo bien? Colegas, bien, excelente. Gracias, Carlos, Juan. Gracias, Luis. Gracias, Elena. Perfecto. Pero ahora vamos a incorporar una variable más. Bien, ¿qué voy a hacer, colegas? Miren, esto es con cargas, esto es, ahora la base ahora mismo era con deuda, ¿no es cierto? La base de comparación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, estos indicadores con deuda, este indicador con deuda, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces, estos son mis indicadores sin deuda, con deuda. Y ahora, estos indicadores que estaban aquí, lo voy a copiar y le voy a pegar aquí. Ahora, ¿cuál es el análisis que vamos a hacer? Esto era con cargas sociales. Esto con cargas sociales, miren, impuesto. Impuesto, ¿no? Vamos a ver, cómo los impuestos, tienen un impacto
en los indicadores, en los impactos en los indicadores. Y para aquí vamos a hacer una analogía y quizás vamos a hacer algunas simplificaciones donde vamos a ver lo siguiente. En Bolivia existe lo que se llama IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, ¿cuál es la historia de esto? La historia es que, un segundo, ahí. El IVA lo podemos dividir en dos impuestos. Primero es el IVA sobre las ventas, que se llama débito fiscal, y la alícuota es el 13%. 13%. Es decir, que de las ventas, estimados amigos, el 13% es para el Estado. 13% es para el Estado. ¿Para qué? Para que se solvente, porque el Estado está formado por personas, ¿no es cierto? Presidente, vicepresidente, sus ministros, sus viceministros, los técnicos, los operativos, el portero. Asimismo, los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, todo está integrado por personas, ¿no? Y mientras más grande sea el Estado, mientras el Estado sea más robusto en cuanto a lo administrativo, va a requerir pues más tributos, tan simple como eso, ¿no? Pregunto, ¿en sus países el porcentaje es 13% sobre las ventas? Esto se paga cada mes. Consulto, si me pueden colocar un mensaje, me colocan el país y cuánto se paga de IVA. Me dice en Ecuador 15%, en Perú 18%, ¿no? Entonces, caray, Juan me dice que en México 16%. Entonces, quiere decir que en Bolivia estamos por debajo de Ecuador, Perú y México, ¿no? En términos de IVA, Perú se lleva más, ¿no es cierto? Sería interesante ver Chile, ¿no? ¿Sí? Bien, gracias, amigos. Pero ¿qué sucede? También se paga IVA, o bueno, en este caso tenemos que pagar el 13% de todas las, tengo comentario. En Colombia, gracias Juan, en Colombia 19%. Miren ustedes, Jesús, María, José. Muy bien, estimados amigos, los números hablan por sí solos, ¿no es cierto? Bien. Y las compras, el IVA también se paga sobre las compras. A eso se le llama crédito fiscal, CF. El crédito fiscal es el 13% sobre las compras facturadas. Entonces, y en Perú el 18% se denomina IGB, que se llama impuesto. ¿Cuál sería impuesto grabado sobre las ventas? Carlos, IGB. Sí, correcto, Luis, gracias. Impuesto general a las ventas. Gracias, Carlos. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Para que entendamos la lógica, ¿no? Ya aterrizando un poco más lo que estamos haciendo. De mis ventas, si nosotros vendimos 100, tenemos que apartar 13 para el gobierno. Y si nosotros compramos 50, ¿cuánto tenemos a favor de la empresa? ¿Cuánto es el 13% de 50, amigos? 6,5. Gracias, Juan. Entonces,
Miren ustedes la lógica del impuesto. ¿Sabe que usted como está vendiendo mucho, 13 no va a dar? Más o menos así. Pero, señor Estado, si nosotros nos cuesta bastante vender esto, entonces, ¿cuánto usted compró? ¿Cuánto tuvo de compras deducibles? Compré 50. Entonces, ¿sabes qué? De todas las compras que tú hagas, el 13% es a favor del contribuyente y el 13% es a favor del Estado. Llega el fin de mes y neteamos. Entonces, ¿cuánto voy a pagar a fin de mes? Hacemos la resta y a fin de mes lo que debería pagar la empresa es 6,5. La diferencia entre el débito menos el crédito es lo que la empresa debe pagar todos los meses. Colegas, pregunto, ¿existen lógicas similares en sus países? Luis es igual. Carlos sigue la misma lógica. Perfecto. La diferencia se llama reporte del IVA, me dice Juan González. Excelente, gracias Juan. Excelente. Entonces, fíjense que no estamos lejos, ¿no? Bien. En Bolivia tenemos también otro impuesto más, que se llama impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones se calcula de la siguiente forma. El impuesto a las transacciones es el 3% sobre las ventas. O sea, las ventas brutas. Y este impuesto es considerado un gasto comercial. Este impuesto es un gasto comercial, o sea, va a aparecer en el estado de resultado como gasto comercial, ¿sí? Porque se origina con la venta y se lo paga el mes siguiente junto con estos otros impuestos, junto con el IVA, ¿sí? El 3% es decir, por ejemplo, si usted generó una venta de 100, ¿sí? Muy bien. Lo que voy a hacer, vamos a recurrir a la vieja confiable, que es hacer un asiento contable, ¿no, colegas? Debe haber, ¿no? Para que vean la lógica más o menos de cómo figura esto. Cuando nosotros hacemos una venta, así que vamos a colocar acá detalle, la figura es así. Registramos caja, lo que nos está entrando de efectivo. Dice, es un anticipo del impuesto a la renta, ¿sí? Correcto. Bueno, aquí lo voy a explicar después. Es correcto. Luis, usted es de Bolivia, Luis. No, Juan, de Ecuador. Oh, de Ecuador. Te lo comento porque se puso un impuesto similar temporal por un año, creo, por el tema de las dificultades fiscales que tiene el país en estos momentos y por el gobierno de transición. Entonces, es un anticipo del impuesto a la renta que al final del año, cuando las empresas pagan al siguiente año su impuesto a la renta, se netea o se compensa con lo que ellos ya han pagado de la liquidación del impuesto a la renta normal que tienen que hacer. Por eso te preguntaba, ¿es algo similar? Mira, Luis, es similar, pero al revés, ¿no? En Bolivia, lo que nosotros pagamos es el IUE, el impuesto a las utilidades, que es similar al impuesto a la renta. Nosotros en Bolivia pagamos el impuesto a las utilidades y ya una vez que pagamos, ese monto que pagamos es un pago adelantado del IT.
O sea, en Bolivia lo que dejamos pagar nosotros es el IT. O sea, si pagamos el IUE, si pagamos 25.000 bolivianos, esos 25.000 bolivianos vienen a ser como un crédito fiscal y este IT ya no lo pagaríamos hasta que se nos acabe nuestro crédito. O sea, lo mismo que en tu país, pero al revés. En tu país lo que se deja de pagar es el IUE, ¿no es cierto? Porque lo estás pagando como IT y al final del año se netea, ¿no es cierto, Luis? Sí, exacto. En Bolivia es al revés. Pagas el IUE y lo que dejas de pagar es el IT, ¿no? Pero interesante, ¿no? La misma lógica, pero al revés. Listo, Gracias, gracias. Luis. ¿Algún otro participante que quiera compartir si existe en su país el impuesto a las transacciones sobre las ventas? Y todos esperamos que sea momentáneo, ¿no? Porque al final del día, como tú bien dices, Luis, se netea, pero el impacto en los flujos es inmediato, ¿no es cierto? El impacto de los flujos es inmediato. Excelente. Muy bien, gracias, Luis. Muy bien, entonces, ¿cómo es el asiento de una venta? Registramos nosotros el 100% que nos ingresa. Vamos a asumir, para el ejemplo sea sencillo, una venta. Yo sé que esta parte no es tan bonita porque hablamos de impuestos, pero al final de cuentas es parte de, ¿no es cierto? 100. Entonces, vamos a colocar el número de este asiento. ¿Cómo se registra el asiento? 100 me entra a mi caja. Sin embargo, se activa un impuesto que se llama impuesto a las transacciones, que es el 3%. O sea, 3 le toca al Estado que yo lo tengo que apartar este impuesto, el impuesto a la transacción. Pero como no se lo paga, bueno, ¿contra qué? Contra venta. La venta ahora va a ser 87. 87. Perdón, 87. ¿Por qué 87? Porque el 13% lo tengo que apartar para el Estado y eso le llamo débito fiscal. El débito fiscal sería 13. Fíjense, si hacemos la suma no cuadra. Entonces tenemos este impuesto a la transacción, que es un gasto comercial, lo llevamos a otra cuenta que es IT por pagar, impuesto a la transacción por pagar, y va a aparecer al otro lado el 3, y fíjense que el asiento va a cuadrar, ¿no? 103 en el debe, 103 en el haber. Bien, eso, entonces, ¿cómo lo vamos a manejar en este ejemplo? ¿Sí? Lo vamos a manejar que el IT, como estamos creando una empresa, el IT lo vamos a pagar nomás todo el año, mes a mes, porque no tenemos IVA para compensar. Como estamos creando una empresa de cero, el IVA que tenemos es probablemente cero, no tenemos IVA. Como no tenemos IVA, este 3% lo vamos a tener que pagar nomás todo este año. Todo este año lo vamos a tener que pagar. Es decir, en el año 1 se pagará el IT completamente. Pero ya cuando estemos en el año 2, en el año 2, en el año 2, ya aquí vamos a tener utilidad. Vamos a tener acá un IUE, digamos de 20. Entonces, como ya tengo IUE, seguramente no voy a hacer algunos pagos de IT porque ya tengo IUE a mi favor. Entonces, esa es la lógica de Bolivia. Pero no nos vamos a complicar tanto, ¿sí? Es decir, no voy a usar la lógica ahora mismo en este flujo de la compensación, pero sí voy a meter al ejercicio el impuesto a la transacción, el impuesto a la transacción, y voy a obviar la compensación, por lo menos en este escenario, ¿sí? Voy a obviar la compensación del IT con el IUE. Acá lo voy a asumir el IT como un gasto que lo toma en cuenta por la empresa y no lo puede compensar. Y luego vamos a hacer un escenario ya con la compensación. ¿Listo? Entonces, en este escenario, voy a plantear que el IT se lo va a pagar mes a mes, ¿sí? Y no tengo forma de compensarlo. Ahora, para la compensación, voy a crear otro escenario. Colegas, ¿se entendió la lógica de los impuestos? Para ver cómo lo aplicamos en los flujos.
Gracias, Carlos. Juan me dice una cosa. Aparte, correcto, aparte de los impuestos federales, también existen los impuestos estatales, municipales, tal cual, ¿no? Tal cual. Juan. Gracias, Luis. Limber sí me dice. Perfecto. Bien, otra implicancia más de los impuestos, y esto es general, ¿no? Si nosotros hablamos de costo, digamos, y usted produce pan, digamos, pan, usted produce pan, esta parte también es importante, y usted produce pan, y usted fue a comprar harina al supermercado y pagó 100 bolivianos, sacó 100 bolivianos usted de su bolsillo y pagó 100 bolivianos por la harina. Yo les preguntaré a ustedes, queridos amigos, los 100 bolivianos que se pagó, ¿ese llamaría costo bajo el esquema que hemos planteado ahora mismo? ¿O cuál sería mi costo? Amigos, perfecto, gracias. Ya, es materia prima, es un insumo de producción, cargo de IVA, perfecto. Estos 100 es lo que nosotros pagamos, ¿no? ¿Sí? Vamos a asumir que se toma en cuenta el crédito fiscal. Entonces, el costo ahora mismo no es lo que pago, sino el 87% de lo que pagamos, ¿no, amigos? Porque recuerden que cada compra tenemos crédito fiscal y el crédito fiscal es a favor del contribuyente. Entonces, mi costo no es lo que pago, mi costo es el 87% de lo que pago para el caso de Bolivia, porque mi costo tiene que estar libre de IVA, ¿no es cierto, amigos? Porque el crédito fiscal es a favor del contribuyente, variarían los porcentajes de acuerdo a los países, pero la lógica no cambia. Es decir, si yo tengo un beneficio tributario, mi costo no va a ser el 100% de lo que pago, sino a eso que pago le tengo que quitar el IVA. ¿Se entiende la lógica, amigos? Gracias, Luis. Excelente. Entonces, perfecto. Entonces, gracias, Carlos. Perfecto. Entonces, bajo esa lógica, vamos a trabajar. Metamos los impuestos. Entonces, aquí en resumen, lo que nosotros vamos a ver, vamos a contrastar. Acá tenemos con deuda y cargas sociales. Acá tenemos con cargas sociales e impuestos. Vamos a ver cómo los impuestos impactan en nuestros números. Nadie nos va a contar, nosotros lo vamos a calcular. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Papá, nos vamos aquí y comencemos con ya. Ok, bien. ¿Qué le parece que para que no quede cortada esta parte, ¿no? No queda medias, nos tomamos un break de 10 minutos y regresamos para ver el impacto de los impuestos en los indicadores financieros. Amigos, De acuerdo, maestro. gracias. Perfecto. Regresamos entonces en 10 minutos. Gracias, Carlos. Excelente.